Running an online business requires passion, knowledge, and a lot of dedication. Adding the complexities of setting up and managing hosting for your website piles on more work when you already have so many plates spinning. Whether you manage one WordPress website or dozens, Kinsta's managed solutions give you access to a platform that's optimized for the fastest speed, has enterprise-grade security features, and is powered by an intuitive custom dashboard with everything you need to manage your sites efficiently. Plus, Kinsta provides human-only WordPress expert support, which is available 24/7, 365 to assist with even the most complex sites. Forget frustrating AI chatbots. Kinsta gives you complete peace of mind by ensuring that your WordPress sites are always online, secure, and performing at their best. Start your journey with Kinsta today and get your first month free. Don't have time to migrate your site? Kinsta takes care of everything for you. Learn more at kinsta.com/podcast. That's KINSTA.com/podcast. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se están conectando y le doy la bienvenida que ya nos acompañan nuestros panelistas por aquí, el doctor Máximo, el Vista Antonio Carballido y también a nuestro ponente, el doctor Héctor Díaz. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México y el día de hoy tenemos la charla China y el desorden mundial. Ya la estábamos esperando. Muy bien. Bueno, pues me permito presentar la semblanza del doctor Héctor Díaz Arzola. Actualmente, él pues, es experto en logística y operación aduanera. Posee más de 30 años de experiencia en logística y comercio exterior. Es socio y director comercial de AJH Consultores en Aduanas, Logística y Comercio Exterior, director de operaciones de la firma International Market Access and Normativity. Se desempeña como director técnico de la licenciatura en Vista Aduanal y catedrático a nivel maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También es miembro de distintos comités en la ANIERM, COMSE, Secretaría de Economía y también en la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación de temas relacionados con la logística y aduanas. Es autor del libro La logística funcional en el comercio internacional y coautor del libro llamado El TMEC comentado. Y también, bueno, forma parte del grupo de catedráticos distinguidos de Trading Law College en los diplomados y también en las maestrías. Pues bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por tu invitación. Sí, ya traíamos el tema desde el mes pasado y bueno, pues interesante. Vamos a comenzar ya, ¿verdad? Sí, adelante. Ya sabe Claro que sí. que usted comparte pantalla y también que son 45 minutos de charla y dejamos espacio para preguntas y respuestas y a todos los que se están uniendo a través del chat es como vamos a recibir sus preguntas para hacérselas al doctor Héctor. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también quiero mandar un saludo a nuestros panelistas, al doctor Máximo. Un gusto y un honor poder estar aquí compartiendo y para el Vista Aduanal. Perdón, estoy aquí para el Vista Carballido.
Un saludo también. Bueno, vamos a poner la presentación aquí. El título, Ya la el vemos título perfectamente. ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Bueno, el título de la plática eh, está muy interesante y vamos a compartir las razones y el porqué de todo esto. De pronto, desde el 2017, que empezó a hacer mucho ruido el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues llamó mucho la atención para todos todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, entre esas cuestiones vemos una situación y una serie de opiniones que han hecho algunos expertos donde mencionaban que China estaría provocando el caos mundial. Estamos pasando por una etapa de transición interesante en todo lo que tiene que ver con el entorno global y esto se deriva de una serie de situaciones que se han venido presentando, ¿no? A partir de esto que se comentaba como la guerra comercial, posteriormente las disputas entre Estados Unidos y China, después nos llega la pandemia, empiezan estos problemas geopolíticos, microguerras en diferentes partes del mundo, empezando por el conflicto entre Rusia y Ucrania, después con Israel y así una serie de temas que se ha llegado a denominar como la era del desorden. Y todos estos, bueno, aquí los presentamos y en este desorden, en donde China y Rusia se encuentran muy de la mano, donde la Unión Europea está pasando problemas económicos graves derivados de este conflicto que se da en Europa, bueno, entre Rusia y Ucrania, el incremento del costo de la vida en Europa se ha visto afectado, el tema del Brexit, muchas cuestiones que han traído esta pregunta, ¿no? China se convertirá en la potencia hegemónica del mundo. Vemos cómo Estados Unidos está pasando una situación interesante. Él teme que viene a ser como una contracción de la globalización. Se hablaba de una desglobalización. Más que una desglobalización, estamos hablando de un nuevo contexto de globalización. Y en lugar de desorden, podríamos mencionarlo como un nuevo orden mundial. ¿Y qué tanto tiene que ver China con todo esto? La propuesta y el análisis que hemos hecho es que durante muchos años China estuvo presente en el tema del comercio en un fenómeno que se denominaba como la ruta de la seda. Esta ruta que comenzó desde 200 años antes de Cristo, en el inicio del Imperio Chino, hacía un recorrido muy interesante que partía desde China y podría llegar, podríamos decir que hasta el este de Europa, recorriendo y llevando mercancías para esos países, para esos territorios y también, obviamente, una circulación interesante. Podríamos decir que esta ruta de la seda es la realidad del inicio de la globalización, donde China, uno de los actores principales, recordemos que China es el inventor de la pólvora, del papel, de la seda y de una gran cantidad de productos que se han estado moviendo durante toda la historia. En esta ruta de la seda, que es un término denominado por un geógrafo alemán ya por ahí de 1800, en realidad era una serie de caminos que se utilizaban para cruzar desde Asia y llegar hasta, les decía, hasta la Mesopotamia, en donde se transitaban una serie de mercancías importantes. Decían que los romanos pagaban el precio, el peso de la seda, un producto muy preciado, su peso en oro. Esta ruta
también llevaba enfermedades y otras cuestiones interesantes. Incluso en los pasajes de Marco Polo se habla mucho de la ruta, se mencionó, fue como se empezó a dar a conocer a nivel mundial esta ruta, pero esta ruta duró desde 2 siglos, 200 años antes de Cristo, hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando los portugueses y los españoles empezaron a desarrollar el tráfico marítimo y empezó a cambiar ese entorno. También tenía una conexión con la ruta de las pieles, que venía principalmente de Rusia, la ruta del incienso, que venía de Medio Oriente, y la ruta del ámbar, que así se le denominaba, que venía de Europa. Una gran cantidad de productos se movían en este territorio. Y bueno, aquí, como les comentaba, en realidad China tiene un antecedente histórico donde el comercio, esta ciudad de Xi'an, que originalmente era la capital de China antes de Beijing, podríamos decir que en ese tiempo era tan importante como lo es hoy Nueva York, el centro donde toda la cuestión artística, comercial, muchas personas, muchos mercaderes llegaban a hacer sus negociaciones a esta ciudad, en donde inicia la muralla, precisamente para proteger toda esta ruta. Quiero dar este antecedente porque, bueno, China no es ningún improvisado en llegar a este liderazgo. Se le denominaba también esta ruta de la seda como la ruta de los 3 imperios, donde estaba el imperio persa, el imperio romano y, por supuesto, también el imperio chino. Y hay un pasaje interesante donde se menciona que eh, China empezó a recibir la cerámica de Europa, y esto pues obviamente les gustó muchísimo y empezaron a ver la forma de replicar la producción de estas artesanías, de estos productos, ¿no? Entonces empezaron a experimentar y de pronto descubrieron el kaolín, y con el kaolín mezclado con el vidrio inventaron la porcelana, un producto pues obviamente que es mejor que la cerámica, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué les estoy haciendo esta referencia de manera importante. Todo esto hasta el siglo XIV fue que duró la ruta de la seda, y era la ruta más importante de intercambio comercial, pero como les decía, también llevó enfermedades y desgracias a diferentes partes del mundo. Después, en la posguerra, China no participó, y cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hay una división que se conoce como la división de los 3 mundos. Estaba el mundo capitalista, en donde estaba Estados Unidos y la Unión Europea, en primera instancia Gran Bretaña, hablando del entorno de la globalización, el inicio de la era de la globalización, como de la era moderna, la globalización de la era moderna, ya sin tomar el precedente de lo que pasó con China antes. La Unión Soviética con otros países aliados para el socialismo, y por otro lado estaba el tercer mundo, ¿no? Donde estábamos los países de América Latina, África, y China se mantuvo en un discurso muy interesante, donde se manifiesta socialista, pero su propia constitución dice que es un país socialista con características chinas, características que permiten la llegada de la inversión extranjera a ese país. Pero además también se considera un país como parte de los países en desarrollo, es decir, también se consideraba, o se hacía ver él como si estuviera también en los famosos BRICS, ¿no? Recordemos este término donde está Brasil, Rusia, la India y por supuesto China en este punto, ¿no? Esta cuestión donde sí se manifiesta socialista, pero permite que los capitalistas lleguen allá, inviertan y empiecen a producir los bienes a costos muy accesibles, empezó a generar lo que se conoce como el offshoring, el producir en lugares lejanos por los bajos costos de producción,
Y entonces, pues la mayoría de las empresas transnacionales se fueron a producir allá, rompiendo como tal la teoría de la riqueza de las naciones, de que cada país, dependiendo de sus características geográficas y tecnológicas, iban a producir bienes. En realidad, China se convirtió lo que es hoy, ¿no? La fábrica del mundo, todos lo sabemos, y esa es parte de las preocupaciones y por qué se da el inicio de la guerra comercial. En la época de Deng Xiaoping, China empieza a resurgir, empieza a decir, vénganse a producir acá, yo les voy a poner todas las condiciones, empezó a desarrollar estrategias para que todo mundo se fuera a producir allá y de pronto eh, logró sacar de la pobreza extrema a 400 millones de personas. Esto es un dato que da el Banco Mundial, un dato fuerte, interesante. Esta situación empieza China, al tener este esquema, como les decía, socialista, pero con características chinas que permite la inversión extranjera, en donde ellos dicen a los inversionistas, a las empresas transnacionales, sí, sí puedes venir a producir aquí conmigo, yo te voy a dar la mano de obra más barata del mundo, pero hay una condición, el gobierno tiene que ser tu socio. Y esa parte es donde China empieza a tener acceso a todos los desarrollos tecnológicos de las empresas a nivel mundial y empieza a desarrollar una industria paralela que nadie quiso detectar o que nadie quiso ver hasta que ya fue demasiado tarde, ¿no? Yo recuerdo en Mattel, nosotros no teníamos en China la producción de la Barbie, se lleva todavía hasta la fecha en Malasia, y la producción de los Hot Wheels se hacía en Tailandia, precisamente conociendo este tema de riesgo. Pero los productos de Fisher Price y otros más se producían en las plantas de China porque finalmente ahí es donde los costos de producción son mucho más económicos y eso es sabido por todos. ¿Ok? Desarrolló estrategias interesantes como zonas económicas especiales, empezó a enviar a gente a estudiar a diferentes universidades del mundo, incluso vinieron a México a conocer el esquema del proceso IMEX para hacer un similar con características chinas también y empezaron a desarrollar toda una industria interesante que le dio lo que hoy tenemos, ¿no? En el 2001, China es aceptado por la Organización Mundial de Comercio a pesar de la negativa de muchos países. Obviamente, las transnacionales presionaron mucho para que se diera esta situación. Y bueno, pues esto trajo un mayor beneficio para China. Sabiendo por todos que una serie de prácticas desleales se cometían allá, pues en realidad nadie lo quiso ver, ¿no? Ya cuando empieza la guerra comercial, empezamos a ver precisamente los primeros indicios de esta parte de lo que pasó con la porcelana o con la cerámica, lo empezaron a hacer en otras tecnologías, en otros productos. Estados Unidos, de la mano de este señor que vuelve algo bueno, que pretende volver al gobierno, manifiesta la preocupación y la decisión de enfrentar a China precisamente por esa balanza comercial en déficit que se tiene con ellos, ¿no? Y que no es el único país, ¿no? Sabemos perfectamente que todos, incluso nosotros, tenemos una balanza comercial en déficit con China. Esta situación obviamente empieza a generar mucho ruido y desde ahí el presidente de China, Xi Jinping, empieza a hablar de la nueva ruta de la seda, que para allá vamos. Esta situación, cuando empieza precisamente este señor a hablar de la nueva ruta de la seda, de pronto aparece el tema de la pandemia, que se origina precisamente en China, que provoca una serie de situaciones que alteran gravemente el comercio internacional y que empieza por afectar las tarifas
en los fletes marítimos, que finalmente el offshoring estaba combinado con estos costos de producción accesibles o bajos en los países lejanos. Aunado a eso, la logística económica que se realizaba con los costos en el flete marítimo, principalmente que oscilaban entre los 2,000, 2,500, $3,000, la guerra con las navieras que llegaban a ofrecer los fletes hasta en 500, $800 en un servicio de China hacia México, de pronto se volvió una pesadilla porque llegamos a pagar hasta $16,000 en México por un flete marítimo. En Estados Unidos se llegaron a pagar hasta $19,000. Esto porque China detuvo su producción, las navieras dejaron de manejar contenedores o de subir contenedores a los barcos y hubo una escasez de contenedores que provocó este incremento, este fenómeno grave. Posteriormente, el tema del bloqueo del canal de Suez, eh, como parte de un accidente, curiosamente, un accidente donde un barco enorme se atravesó en todo el canal y dejó sin acceso a continuar el cruce a una gran cantidad de embarcaciones. El canal de Suez, recordemos que es un punto, es un canal construido por el hombre, al igual que el canal de Panamá, que permite cortar o enfrentar uno de los principales puntos de estrangulación del planeta para cortar la distancia y obviamente el costo del consumo de combustible de las embarcaciones marítimas para no dar la vuelta a todo el continente africano. Lo mismo que el canal de Panamá para no dar la vuelta a todo lo que es el cono sur, ¿no? A todo Sudamérica. Esto provocó pues un rezago en la entrega de mercancías. En el caso del el cierre de China, que ellos sí cerraron completamente la industria, a pesar de que hubo muchas exigencias de parte de las empresas productoras, de las industrias, China, el gobierno chino no permitió que se abrieran las fábricas durante 56 días. En México lo denominamos como una actividad esencial y no dejamos de producir a pesar de la muerte de una cantidad importante de personas. En caso de China, pues no pasó así. En lo que les comentaba justo de la guerra entre Rusia y Ucrania, trajo el incremento en los combustibles y en algunos granos para aumentar el costo de la vida en la Unión Europea y esto tenerlos mucho más preocupados en esta situación, ¿no? El conflicto entre Israel y en la Franja de Gaza también trae una consecuencia grave que empiezan a afectar el tráfico marítimo en el Mar Rojo, empiezan a secuestrar estas embarcaciones, provocando un riesgo también en lo que es el comercio, como se maneja todavía, ¿no? De las mercancías que vienen de China, que tienen que dar ese cruce, pues en realidad está siendo un conflicto y una situación complicada. Todo esto trajo nuevamente en la actualidad de este año, se empezaron a incrementar los costos precisamente por una serie de complicaciones, empezando por esta parte de los bloqueos. Ha habido retrasos importantes en la llegada de los buques, de las mercancías, rezagos, y un problema que hubo con el tema de los automóviles. Resulta que en el caso de la industria automotriz. ¿Sí me están escuchando? ¿No se está cortando? Sí, lo oímos bien. Permítame tantito, porque creo que se cayó mi internet. No, sí lo escuchamos bien. A ver, ¿Sí? sí, Ok, gracias. Les comentaba entonces, resulta que hubo un tema con los vehículos eléctricos. Sabíamos que originalmente Tesla era el líder del mercado. China empezó a producir vehículos eléctricos. Hoy por hoy ya existen 50 marcas de autos eléctricos chinos
que trajeron una alteración en el costo de esos productos, ¿no? El vehículo Tesla el vehículo eléctrico es muy caro y en el caso de la propuesta de China es muy accesible, y esto pues obviamente trajo una preocupación derivada de un comentario que hizo el dueño de Tesla, este señor Elon Musk, donde mencionaba que los autos chinos son muy competitivos en cuanto al desarrollo de tecnologías y calidad, y que ya sería cuestión de los aranceles que se impusieran en esos productos, el hecho de que creciera la demanda a nivel internacional. Hubo incrementos en los aranceles para los vehículos chinos, como ha habido, y lo sabemos en México, en Estados Unidos, a los productos chinos se les está incrementando los costos como parte de la guerra comercial, y los vehículos chinos no fueron la excepción. Ellos decidieron enviar a Sudamérica financiados, obviamente, todos estos vehículos que no están llegando a Europa o a Norteamérica, precisamente por estos incrementos en los aranceles, decidieron enviarlos a Sudamérica, y esto generó una alteración en la disponibilidad de contenedores que también nos afectó para mover mercancías, incrementando los costos. Como sabemos, hoy por hoy es un tema muy sonado en la parte del nearshoring, donde México es un actor importante debido a la localización estratégica y además a toda la serie de cuestionamientos o de cuestiones que tenemos aquí para la producción de bienes, donde muchas empresas han dejado de producir en China y han traído la producción a México. Hay una gran demanda de zonas industriales que pues prácticamente el norte de nuestro país ya está inundado de industrias y ya empiezan a establecerse también en las zonas, en los estados del centro. Empezando por la industria de los dispositivos médicos y de los medicamentos, al tener esta complicación, este conflicto con China, donde ellos decidieron cerrar completamente la industria, la producción de bienes, generando un riesgo en la seguridad nacional para los Estados Unidos, decidieron traer la producción de este tipo de mercancías precisamente para no depender de un país que el gobierno influye completamente en la producción, ¿no? Sigue siendo socialista y sigue manifestándose de esa manera. Entonces, Estados Unidos empieza a traer estos productos. La llegada de Tesla, pues no es algo, en vehículos eléctricos no es algo nuevo para México. México ya tiene producción de vehículos eléctricos de diferentes marcas, incluida Ford, General Motors, BMW, entre otras. Ya están produciendo desde hace varios años en México vehículos eléctricos. Y esto, pues obviamente, como les digo, son puntos y son ventajas que ha venido aprovechando México. Incluso muchas empresas chinas están viniéndose para acá precisamente para poder acceder al mercado norteamericano, produciendo bienes que cumplan con las reglas de origen establecidas en el tratado y de esta manera acceder. Ahora, en el caso de la nueva ruta, también conocida como OBOR o One Belt, One Road, China, el gobierno chino ha desarrollado una iniciativa donde está invitando a países a acceder a un financiamiento para desarrollar la infraestructura de estos países eh, a través de préstamos de parte de China. Muchos países de Medio Oriente, algunos países de América Latina e incluso algunos países europeos ya se han adherido a esta nueva ruta de la seda, que ya no tiene esa misma configuración de una ruta para los tres imperios. Obviamente ya no es así. Ahora son una serie de caminos que se están desarrollando, de infraestructura en diferentes países que está invirtiendo China. Dice, a ver, yo no se lo voy a dar al gobierno, el dinero, el financiamiento no se lo voy a dar al gobierno, yo voy a ir a construir esta infraestructura, carreteras, ferrocarril,
todas estas infraestructuras logísticas, precisamente para tener ¿cómo les podría decir? Una influencia. Se denomina como un dominio blando, a diferencia de lo que hacía Estados Unidos a través de las guerras o de justificar las invasiones. En realidad, lo que hace China, lo que está haciendo China, es esta iniciativa donde ya 144 países se han adherido a ellos, accediendo a estos financiamientos para desarrollar su infraestructura. Algunos no muy contentos, otros por supuesto que sí, la mayoría, pero finalmente esto es lo que está desarrollando China precisamente para tener una preocupación o para que Estados Unidos se preocupe. Como les comentaba, Estados Unidos en el TEMEC lo que hizo fue decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a permitir que se le dé ventajas competitivas a otros países y tenemos que preocuparnos por tener una alianza muy sólida con México y no permitir que ellos tengan un acceso o un acercamiento con China, ¿no? Uno de los características interesantes del TEMEC tiene que ver con esta condicionante de que ninguno de los tres países puede celebrar un tratado con un país de economía de no mercado, prácticamente aludiendo a China. Y bueno, parte de esto es justamente que todos estos países que ya se han unido a China con este objetivo de recibir financiamiento de parte del gobierno chino o del banco chino, es algo que le preocupa a Estados Unidos y esa es la manera como está cambiando este esquema, ¿no? Sabemos que en algunas cuestiones Estados Unidos ha estado presionando por muchos tipos de productos, pero también que China no se ha quedado quieto y ha estado enfrentando esta situación de una manera más pacífica. No son tanto de conflicto, eh, es más bien como esta inversión. Finalmente, ¿cómo repercute todo esto en México? Pues eso son oportunidades, porque esta mala relación que se tiene entre China y Estados Unidos ha permitido y ha abierto más oportunidades de producción para nuestro país que se tienen que aprovechar. Lamentablemente tampoco es que eh, el tema de la inseguridad y todas estas cuestiones pues no nos ayudan mucho para este tema, pero pues sin duda son oportunidades que se están presentando. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Todavía no nos hacen llegar sus preguntas, así es que podemos continuar y ya saben, por el chat recibimos sus preguntas y comentarios. Muy bien, pues la presentación ha terminado. Les decía, el punto más importante es precisamente este donde, eh, donde el gobierno chino está manejando esta estrategia de la nueva ruta precisamente para hacer frente a la situación eh, que le ha puesto Estados Unidos imponiéndoles aranceles y todas estas cuestiones. Ya nos llegó ahora sí la primera pregunta y nos preguntan si México tiene tratado con China. No, no, y de hecho les comentaba yo, hay una, hay una regla, una condicionante en el TEMEC donde dice que ninguno de los tres países puede celebrar un tratado de libre comercio con un país de economía de no mercado, llámese China prácticamente. ¿Cuál es la razón? Pues obviamente, y podríamos decir que es un poco complicado, es casi imposible que México pueda celebrar un tratado a menos de que Estados Unidos esté en la misma mesa. Solamente así podría ser.
Lupita, quisiera hacer una pregunta. Doctor, Adelante. Adelante, Vista. sí existe un tratado de México con China y data de, creo que de 1975, que solamente no se ha llegado a la formalidad, pero sí existe ese tratado, está en un diario oficial de la Federación, solamente por comentario. Sí existe, pero no ha dado frutos, pues. Gracias por su atención. Gracias, Vista. ¿El tratado es en comercio? Es correcto. Muy bien. Por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué resultado electoral de Estados Unidos le conviene más a México, el demócrata o el republicano? Es una muy buena pregunta y en realidad, bueno, ya sabemos cómo se maneja Donald Trump, ¿no? En realidad, en su primera experiencia, en su primera oportunidad de gobierno, al parecer buscando afectar a México, amenazando y haciendo este cambio importante en desapareciendo completamente el Telecan y abriendo lo que conocemos como el TEMEC, como un tratado un poquito más cerrado. Pensábamos que nos iba a afectar, pero parece que derivado de todas estas cuestiones que vimos aquí, como estos conflictos a nivel internacional, y obviamente el principal conflicto de la guerra comercial, en lugar de afectarnos todo lo que hizo Donald Trump diciendo en primera instancia que quería recuperar los empleos en Estados Unidos, eso es, no lo puedo decir como imposible, pero sí muy difícil, porque en comparación en los sueldos, en lo que se paga en Estados Unidos contra lo que se paga en México y en China, pues obviamente eso hay una diferencia abismal. Y los industriales o los empresarios, pues obviamente no están dispuestos a pagar ese tipo de salarios, están buscando o van a buscar siempre donde sea más accesible, donde tener una mayor rentabilidad. Entonces, sí ha habido algunas manifestaciones de Donald Trump donde dice que va a imponer aranceles a los vehículos mexicanos, donde dice que va a seguir presionando para que haya mayor equidad, pero pues resulta un poco difícil lograr lo que él pretende. Ahora bien, en realidad, lo que nos podría preocupar, que ya alguna vez lo manifestó Donald Trump, es que propone una intervención derivada de la inseguridad. Hace un mes estuve en una plática que dieron aquí en la Ciudad de México, en el COMCE, algunos representantes del TVP hablando del problema del fentanilo, que es un tema que en Estados Unidos ha estado muy fuerte y que siguen señalando a México como el principal punto de entrada, ya que de China tienen mucho cuidado, ¿no? Entonces, me parece que por ahí no nos convendría, pero lo mismo decíamos en la parte, en la experiencia pasada y resultó que fue un gran beneficio para México el reconfigurar el Telecan y hacerlo TEMEC. Entonces es algo impredecible todavía. Muy bien, y ahí se van juntando las preguntas Está sobre el mismo bien. tema. También nos pregunta por aquí Efraín si China o los chinos podrían utilizar a México para introducir mercancía a Estados Unidos. Y en el mismo tema también está, por acá nos dicen que por eso se están viniendo empresas chinas aquí pues al nearshoring, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ellos están buscando cuáles son las reglas, están analizando el TEMEC, están viendo cuáles son los requisitos para cumplir con las reglas y viendo la forma de cumplirlas. En realidad, no parece difícil para ellos. Y esto es lo que le preocupa a Donald Trump y lo que está señalando con preocupación. Recordemos que el TEMEC va a tener una revisión en un par de años y hay muchas empresas chinas que están llegando acá. Por ejemplo, hay una, precisamente la que administra la mina de litio en Sonora es una empresa china. Entonces sí ha llegado la inversión china, como ha llegado también la alemana, la japonesa,
y principalmente la norteamericana, ¿no? Entonces, sí han llegado los chinos buscando la forma de cumplir con las reglas y acceder al mercado norteamericano a través de México, porque sabemos que directamente de China hay una penalización, un sobrearancel denominado el Trumpy en Estados Unidos, que pues obviamente hace casi imposible. Estamos hablando de 30-40% de sobrearancel para los productos de origen chino. Muy bien, y por aquí nos comenta Javier que es correcto que sí existe el Tratado de México con China. Aquí el asunto es que no se le ha dado esa fuerza comercial como ha sucedido con otros tratados, y este tratado dice que es un misterio, pero ya que sí existe, pero por alguna razón No avanza, ¿no? no se avanza. Sí. Miren, ha habido una serie de temas. México, antes de que China ingresara al GATT, después a la OMC, perdón, que ingresara a la OMC, México tenía cuotas compensatorias de manera arbitraria, por decirlo de alguna manera, con los productos chinos. Más de 1,000 fracciones arancelarias tenían cuotas y cuotas de 350%, de 500% en el caso de los textiles, 350 para los juguetes y así. Una gran cantidad de herramientas y una gran cantidad de productos chinos tenían cuotas compensatorias. En el 2001, cuando China es aceptado en la OMC, lo primero que exige es que México cumpla con el principio de nación más favorecida y revise esas cuotas para poder justificar. México durante 2001 a 2008 tiene de plazo para eliminar esas cuotas compensatorias, cosa que no sucede, y se tiene que hacer una renegociación a través de unas medidas de transición que duran hasta 2012, donde México tenía un sobrearancel del 100, empezó en el 100 en el caso de los juguetes, en otros productos eran casi lo mismo, pero en 2012 se terminaron esas cuotas compensatorias impositivas, esas medidas de transición, y hoy por hoy, como cualquier mercado o como cualquier país, si nosotros queremos imponer una cuota compensatoria a productos de origen chino, tenemos que comprobar el daño, tenemos que justificar la imposición de la cuota y para eso pues es un poco complejo. En el caso del tratado, en realidad sí se habla de este acuerdo comercial, pero no ha habido como tal este establecimiento y como les digo, México incluso al tener el Telecan como primer tratado, como el más importante, es un poco complicado que pueda acceder o hacer uso de ese tratado con China porque pues, prácticamente estaría teniendo ahí el señalamiento de Estados Unidos principalmente. ¿Sí? Muy bien, y le preguntan también si durante la presidencia de Trump la inversión que inhibió en México se fue a China. Hubo algunos, de hecho, hoy por hoy el proyecto de Tesla se detuvo un poco precisamente por todo el tema de Donald Trump. Y hubo algunas bueno, algunos temas importantes con la parte de de los cambios en las reglas de origen, en el caso del TEMEC, principalmente para la industria automotriz. Recordemos que el primer panel de controversia que se da a partir haciendo uso del TEMEC se da precisamente por el tema de las 7 superpartes en los vehículos en contra, uniéndose Canadá y México en contra de Estados Unidos por esa exigencia que quería que esas superpartes fueran 100% regionales o nacionales. Nos dicen que salió una noticia que el SAT incautó mercadería de China. ¿Qué medidas va a tomar el SAT o el gobierno? En el caso de México, hemos tenido una serie de llegada de productos de China. Sabemos que el centro de la Ciudad de México y algunos otros lugares están invadidos de productos chinos. También ahí vemos las famosas bicicletas eléctricas que están llegando
en cantidades importantes. Esto ha pasado de manera muy regular a raíz de la endurecimiento de las normas oficiales mexicanas. Se puso más exigente en el tema de la calidad porque llegaban productos de China de muy mala calidad a muy bajos precios. Y sí hay una serie de plazas en México, en el centro de la Ciudad de México, vendiendo todos esos productos a precios muy bajos, ¿no? Y sí hubo, principalmente por el tema de las regulaciones, el, incau- el- la, esta, el decomiso de mercancías. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahorita antes de abrir los micrófonos a los panelistas, aprovecho también a hacer el comentario porque nos comentan que en la página del SAT no aparece el, ese tratado, ¿no? Y que les gustaría saber en dónde está. Y por aquí Alfredo nos hizo favor de decirnos que es en materia de inversiones, que es del día 5 de junio de 2009. Entonces, bueno, pero aquí le abro a, a los, a los panelistas, bueno, para que nos comenten y aprovechar también a lo mejor ampliar eso sobre este decreto de... Adelante, maestro Héctor. Muchas gracias. Pues en primer lugar, felicitar al doctor Héctor Díaz por traer un tema que es muy relevante en la actualidad frente a dos escenarios. El primer escenario es ante el cambio de administración pública en México y el segundo escenario es ante el cambio de la administración pública, independientemente de quién gane, de lo que va a ocurrir en noviembre en Estados Unidos. Por lo que se refiere a la primera, podemos hacer un comentario importante y es el que una de las asesoras económicas de la presidenta electa, parece ser que ya calificó el Tribunal Federal Electoral esta circunstancia, Claudia Sheinbaum, una de sus asesoras económicas, menciona que le quieren dar prioridad al hecho de que fomentar la inversión china. Y esto, evidentemente, pues a los Estados Unidos se le paran los pelos de punta, porque efectivamente eso connota el hecho de que triangule por el lado mexicano bajo el argumento de que si vienen, montan fábricas, cumplen reglas de origen, ahí voy. Hay temas muy, muy sensibles como es el de autos eléctricos, en donde en Europa ya se hizo la imposición de un arancel a los autos eléctricos Ujú, muy elevado, estamos hablando del 100%, y lo mismo ocurrió en Estados Unidos, a los autos eléctricos chinos se les impuso un arancel del 100%. El doctor Díaz nos hace mención de que los aranceles son del 20 a 30, no, los aranceles llegan al 50% o más. ujú, Y entonces hay ciertas materias, semiconductores entre ellas, que el arancel que se le impuso es del 50%. Y evidentemente el tema de la inversión china sí va a ser un tema de preocupación, ¿eh? Va a ser un tema del cual se va a ocupar la administración independientemente de cuál llegue. Un simple anécdota. Trump inició la guerra con China y cuando llegó Biden supusimos que se iba a quitar y no fue así. Se continuó exactamente la misma política arancelaria de Estados Unidos contra China en la administración Biden, de tal manera que no nos debemos de suponer que cambien independientemente si es demócrata o es republicano quien gane la elección. Es muy interesante la reflexión que se hizo en relación con el ingreso de China a la OMC, porque precisamente lo que busca la OMC es que todas las decisiones se adopten en consenso, es lo que busca. Y luego, consenso debemos entender por unanimidad. Y el caso de ingreso de China, el último país que dio su BOB para que China ingresara fue México, precisamente bajo el argumento, como él atinadamente nos menciona, que teníamos un esquema de cuotas compensatorias impuestas de manera no exactamente arbitraria, pero muy parecido. A grado tal de que tenemos, por ejemplo, a mí me encanta comentarlo, un arancel de cuota compensatoria para el calzado del 1000%, 1001%. Una cosa, digo, no se ha vuelto a repetir. ¿Qué pasa cuando ingresa China a México? Pues cuando ingresa China a México,
tiene derecho al mismo trato que a los demás países que forman parte de la OMC. Por lo tanto, le resulta aplicable el acuerdo para la aplicación del artículo 6 del GATT 94, que es el acuerdo antidumping. Y en el caso concreto, todas nuestras resoluciones, por consecuencia, tenían que ajustar al procedimiento que establece tanto el acuerdo como la Ley de Comercio Exterior. Ante esta circunstancia, México le propuso a China que le daban el BOV a condición de que le permitieran mantener durante un periodo de transición su esquema de cuotas compensatorias para proteger a su industria, a cambio de que pues entraran y les dieran su BOV. China dijo, bueno, 7 años, tómatelos. Llegaron los 7 años y estábamos en las mismas, ¿eh? Somos buenos para hacer que el tiempo corra y no hacer lo que nos corresponde. México renegoció con China y me da muchísima pena, pero pues no puedo desmontar mi andamiaje y pues te pido otros 4 años y los chinitos dijeron, sale pues, otros 4 años. A los chinos el tiempo esos son muy pacientes. Y de total, 11 años estuvimos con el esquema y no todas las cuotas compensatorias se prorrogaron 4 años más. Se quitaron muchas de ellas. 11 años y se vencieron y seguimos sin hacer nada. Pero bueno, en la actualidad ya las resoluciones que se emiten en materia de cuotas compensatorias se ajustan al acuerdo para la aplicación del artículo 6 del GATT y la Ley de Comercio Exterior. Yo creo que esa es la parte que debemos rescatar. El tema del litio me pareció muy interesante el apunte, porque no es cierto que los chinos lo administren con la pena, pero la Administración Pública Federal se los quitó. Y entonces Sí. ahorita con el tema del litio, los chinitos nos mandaron a un arbitraje internacional que vamos a perder. Eso no me queda la menor de las dudas, pero el tema del litio actualmente está constituida una empresa paraestatal mexicana que administra ese tipo de recursos. Es un recurso que se ha reservado el gobierno federal para que su explotación y aprovechamiento se haga por la empresa mexicana. Y mientras con los chinos, pues nos vamos a pelear por haberles quitado una concesión que tenían por 30, 50 años. Ya la tenían. Así es, ellos no la tenían, ¿eh? Una empresa canadiense era la titular de los derechos, pero se los vendió a los chinos. Entonces, cuando llegó la decisión del gobierno mexicano de, entre comillas, nacionalizar la minería de litio, el aprovechamiento, explotación de litio, fue que se decidió que pues los que tuvieran la concesión se terminara. Y ahí sí tenemos ese problema. En concreto, no debemos de festejar que los chinos vengan a invertir a México, porque eso no significa que no nos provoquen problemas. Y la preocupación, insisto, es que la la próxima administración ya anticipó que la va a fomentar. Entonces, a ver qué ocurre. A ver, vamos a tener ahí un tema de conversación. El argumento hay 2 plantas, me parece, de autos que se van a montar en Jalisco, bajo el argumento de que van dirigidos al mercado centroamericano y sudamericano, pero, híjole, ahí vamos a ver qué pasa. Pues de verdad, muchísimas gracias, don Héctor, por sus comentarios, su participación, un tema de mucha reflexión y vamos a ver en qué termina todo. Muchas gracias. Gracias. Me Adelante. permite, Lupita, y gracias. Sí. Quisiera abonar a lo que ha dicho Héctor muy atinadamente. Yo también estoy un poco preocupado de que en esta próxima administración, en el segundo piso, se vayan inclinando por otro socio y que no sea el natural y que por históricamente hemos tenido en América del Norte. En el diario oficial del día 4 de julio de 1975 está el decreto por el que se promulga el convenio comercial entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República Popular China, firmado en la ciudad de Pekín, China, el 22 de abril de 1973. Pero ¿quién lo firma? Lo firma el presidente Luis Echeverría Álvarez, que en ese entonces también tenía una tendencia socialista, ¿sí? Y que hoy, pues sí, debemos de pensar muy bien que no se gane en las posiciones ideológicas, sino que gane las posiciones económicas y de crecimiento
y de desarrollo entre las naciones, que ahorita llevamos ya más de 27 años con el tratado, primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora con el TECMEC, y distanciarnos de nuestro socio principal es delicado. Para mí es delicado y inoportuno en esta circunstancia meter este ruido. Como ya lo hemos escuchado, yo también por mi lado he estado escuchando circunstancias de coqueteo con China. Es cuanto, y muchas gracias, mi Héctor, por la exposición. Muchas gracias, Fue Vista. muy extraordinario. Nos recordaste que siempre la humanidad ha estado en guerra, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Con los actores, pero siempre en guerra. Siempre. Muchas gracias, Vista. Gracias, doctor Máximo, adelante. Gracias, Guadalupe. Bueno, Héctor, a mí me encantó tu plática. Toda la parte histórica que mencionaste, tus láminas sobre la vieja ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, el conflicto en Suez, los piratas que tenemos en el Golfo de Mar. Me encantó muchísimo. Y te felicito por eso y además muy bien Gracias. hilvanada y muy bien dicha todo esto. Ahora, yo comparto con Héctor y con Antonio esta preocupación. Creo que los mexicanos en una inmensa mayoría tenemos esta misma preocupación de que las cuestiones ideológicas tuerzan las leyes del mercado, las leyes de vecindad, las leyes de, de las cercanías y las leyes que naturalmente gobiernan al comercio internacional. Pero yo pensaba hace un momento cuando hablaban mis queridos amigos Héctor y Antonio, ¿qué pasaría o a qué se reduciría si desafortunadamente hay un gobierno republicano y instrumenta todas las amenazas que ha hecho en un primer periodo, hablando del presidente y del candidato Trump, las lleva a cabo, las exacerba e incluso piensa salirse, denunciar, que es la palabra correcta en materia internacional para los tratados internacionales, con el TEMEX. ¿Qué nos pasaría? ¿O a qué nos orillaría? ¿Qué nos dejaría entonces? ¿Y a dónde tendríamos que dirigir nuestro comercio exterior? Este, eh, Esto pudiera suceder si se cumplen amenazas, si recuerden ustedes que en los primeros días del gobierno del presidente Trump se sale del Transpacífico sin más, ¿eh? Claro, todavía no era un tratado en forma, no había adquirido ese estatus, pero pues era una punta de lanza de los países por la importancia que tiene desde luego Estados Unidos en cualquier tratado en el que intervenga. Era el país más importante para este tratado y él pues decide no seguir las negociaciones y se retira. Este, ¿Qué pasaría entonces si algo similar, siguiendo las formalidades, los plazos y los tiempos, decidiera cancelar, denunciar, que es la palabra correcta, el TEMEX? ¿A dónde tendría que voltear los ojos México entonces para poder eh, cumplir con muchos objetivos que nos da el comercio exterior, que nos da la inversión, etcétera? Esto yo sí quisiera dejarlo como una reflexión también, además de las que hizo Héctor y Antonio, porque no nos vayan a querer, independientemente de cuestiones ideológicas, eh, tomar medidas que estoy seguro la mayoría del pueblo mexicano no las desea, no las comparte y no las quiere. Felicidades, Héctor, extraordinaria tu charla, ¿eh?
Muchas gracias, doctor. Y sí, la verdad es que México tomó una decisión cuando estaba lo del Telecan, o nos íbamos a Centro y Sudamérica, con América Latina, o nos íbamos hacia América del Norte, y pues creo que la decisión fue acertada. Ahora, sí, por ahí el tema preocupante es el gobierno, como bien comenta usted, que el gobierno y el Vista Carballido también, el tema es que quieran hacer algo que pueda traer consecuencias más graves para nuestro país. Yo regularmente mando a mis alumnos al Museo de las Intervenciones para que no se nos olvide que la mitad de nuestro territorio se adueñaron de manera muy fácil, ¿no? Y bueno, pues es mejor, como bien comentan, pues estar bien por allá y no andar buscando cosas que los chinitos dicen nada más aman el dinero. Gracias, Héctor. Gracias, doctor. Gracias, maestro Héctor. Gracias, Vista. Un gusto escuchar su retroalimentación y pues aquí estamos. Muchas gracias y bueno, pues por parte de la audiencia le mandan muchas felicitaciones y bueno, pues a nombre de TLC Magazine México, Hagamos un Trueque, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por hacer un trueque en la plática virtual con el tema China y el desorden mundial el día 14 de agosto de 2024. Y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, gracias a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.